Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a casi finalizar con mis planes para agencia libre cada uno de los equipos de la NBA porque llega el 29º, que de hecho, bueno, hay uno extra porque repetí el de Dallas, pero bueno, el oficialmente 29º plan de esta agencia libre será el de los Oklahoma City Thunder. Normalmente como campeones irían de últimos, pero Indiana solo tiene el pick 54 del draft, mientras que Oklahoma tiene 3 selecciones, 2 en la primera ronda. Prefiero hacerlos un día antes porque, bueno, son más susceptibles, ¿no?, a la noche del draft, y así esto dura un poco más. Y nada, eso, aquí os voy a plantear lo que haría yo con los OKC Thunder, que es un plan muy fácil porque es que el equipo ya es campeón y tiene mucha continuidad, ¿no? Pero voy a plantear lo que haría yo con este equipo de cara a la próxima agencia libre o la inminente agencia libre. Y nada, por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like al vídeo, que se agradece un montón, comentadme abajo lo que opinéis. Y vamos a empezar con estos Thunder. Empezamos hablando de la situación financiera del equipo. Os anticipo que este plan va a ser, de hecho, muy sencillo y bastante corto, más de lo habitual, pero es que no hay mucho que ver. A nivel económico están por debajo del impuesto de lujo a 1,4 millones de dólares. Hipotéticamente podrían tener la mid-level de 14 millones de dólares y la excepción bianual, pero no tienen espacios en la plantilla y están cerca del impuesto de lujo. OKC bajo ningún concepto debe meterse en el impuesto de lujo este año. No les hace falta y no deben hacerlo, porque luego, en cuanto empiecen a cobrar más Chet Holmgren, Jalen Williams y compañía, acabarán entrando. De hecho, seguramente dentro de un año estén dentro. Y ahí la cosa se complica, por lo que tienen que ganar el máximo de tiempo posible. En el draft tienen 3 selecciones, el pick 15, el 24 y la elección número 44. Obviamente en ese margen salarial hasta el impuesto de lujo estoy contemplando el salario de esos dos picks de draft, que ya os anticipo que es muy poco probable que utilicen los dos porque es que no tienen espacio en la plantilla. Solo tienen 3 agentes libres y son sus 3 jugadores en contrato dual. Brandon Carlson, Alex Ducas y Adam Flagler, 3 campeones de la NBA en contrato dual. Flagler lleva ya un par de años en el equipo, los otros están en su primer año en Oklahoma y su primer año en la NBA también. Vamos ahora a pasar a hablar de los jugadores en plantillas y las fortalezas y debilidades de este equipo, pero bueno, este equipo es bastante sencillo en eso, ¿no? Fortalezas, para empezar, Shai, ¿no? Al final tienen al MVP de la NBA, MVP de las finales, un jugador que lleva ya 2 o 3 años entrando en el primer equipo del NBA y un jugador top 2-3 de la NBA. Son una defensa extraordinaria, son muy buenos en defensa y no hay nada que vaya a impedir que el año que viene lo vayan a ser, siempre y cuando la salud les respete lo suficiente. El equipo es que conserva a sus jugadores y son un equipo con muchísima flexibilidad gracias a la gran cantidad de picks que todavía tienen por delante y a que tienen contratos intercambiables además y muchas posibilidades de seguir readaptándose y reconvirtiéndose a medida que pasen los años, ¿no? A nivel de debilidades, el número 1 para mí es el tamaño, es un equipo flojo, sobre todo porque al final acaba jugando a la pivots con tamaño de escolta o de alero a veces, ese es Lou Dort, a veces Jalen Williams, y es un poco para mí su punto más vulnerable y eso les afecta a nivel de tamaño, a nivel de rebote. Y también es un equipo que, bueno, he puesto como una debilidad los puntos de banquillo, más bien es que en el fondo no tienen un tercer creador consistente. Está Shai Gilgeous-Alexander aquí arriba, luego está Jalen Williams, que es un muy buen jugador, y tras eso está todo más difuso. Hay a veces que es Chet Holmgren quien se encarga, a veces Aaron Wiggins hace un muy buen trabajo, pero tal vez Nikola Topic pueda ocupar ese rol, habrá que verlo, pero no ha debutado todavía, aunque es eso, primer campeón de la NBA que no ha jugado en la NBA. Pero para mí esa es su mayor debilidad. Todo eso partiendo de que es un equipo muy bueno. Una debilidad de Oklahoma en el rebote lo sigue teniendo como el top 12 o algo así. Simplemente son tan buenos que algo hay que buscar, ¿no? En lo que respecta a sus jugadores en plantilla, como decía antes, tienen la plantilla completa. Están Shai Gilgeous-Alexander, Isaiah Hartenstein, Lou Dort, Alex Caruso, Chet Holmgren, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Kenrich Williams, Ousmane Dieng, Jalen Williams, Cason Wallace, Nikola Topic, A.J. Mitchell, que tiene una opción del equipo de 3 millones de dólares, Dillon Jones, que fue un pick de primera ronda del año pasado, y Jalen Williams, el Jalen Williams malo, digamos, aunque no es que sea malo, que tiene una opción del equipo y es un caso un poco más interesante porque sí que pueden escoger si lo hacen agente libre restringido este año o si lo mantienen barato un año más. En lo que respecta a las necesidades de este equipo, creo que lo que mejor les vendría es un jugador con tamaño de ala pivot o tal vez incluso un relevo en esa posición de pivot, no para este año sino para dentro de 2, cuando probablemente vayan a tener que perder a Isaiah Hartenstein. Creo que necesitan afianzar el núcleo, lo cual quiere decir en algún caso extender a sus jugadores, renovar a sus jugadores, y les vendría bien un tercer anotador. No digo una tercera espada, me refiero más aquí a un
sexto hombre, digamos, un anotador de banquillo. Eso es lo que creo que mejor les vendría. En el fondo no va a poder solucionar todos estos problemas y ninguno es un gran problema cuando hablamos de un equipo tan bueno, pero estaría bien que intenten mejorar alguna de estas cosas. Vamos ahora a hablar de las diferentes decisiones contractuales que tomaría yo con los diferentes agentes libres. Dejadme repasar los nombres de los jugadores en contrato dual porque dudo con algunos. Adam Flagler llega un par de años en la NBA, un par de años en contrato dual en Oklahoma. Es un jugador atlético en la posición de escolta, que con algo de potencial como anotador, pero que en 2 años no ha funcionado en absoluto, ha sido muy ineficiente. Yo lo dejaría ir, tal vez reservaría ese puesto para el pick 44 para algún otro jugador, pero para mí es el jugador que menos me interesa de los tres. Luego está Alex Ducas, que es un escolta bastante alto, con capacidad de tiro, que puede ser un jugador interesante, es un australiano que lo pueden mantener y ver qué tal. Y luego está Brandon Carlson, que yo la mantendría seguro en contrato dual. Es un pivot con potencial como tirador, básicamente. Un jugador que, si sale bien, al final puede acabar siendo un tercer pivot interesante y no hay motivos en absoluto para que lo corten, que experimenten con él y lo mantengan en el equipo. Y luego de los jugadores relevantes está AJ Mitchell, que tal vez es mi favorito para ocupar ese rol de tercer anotador en el equipo. Fue un novato que acaba de cumplir 23 años. De hecho, a fecha de grabación de esto, creo que hoy tiene un 22 años y que cumple mañana los 23, o justo el cumpleaños es hoy. Pero bueno, que va a tener 23 años ya. Y la verdad es que tuvo una temporada de novato muy interesante. Se lesionó y se perdió gran parte de la temporada, pero les aportó 16,6 minutos de juego por partido, 6,5 puntos, casi 2 rebotes y 2 asistencias, con un 50% en tiros de campo y un 38% en triples, con volumen limitado. Puede parecer poca cosa, pero en el mejor equipo de la NBA, ganarse 16 minutos por partido no está nada mal. Y AJ Mitchell firmó, después de empezar el año en contrato dual, un contrato de 3 millones por año durante 2 años, y ahí básicamente lo que hizo Oklahoma fue inflarle el salario a propósito porque podían permitírselo como parte de su negociación de cara a renovarlo este año. Ahora AJ Mitchell tiene una opción del equipo que van a rechazar, lo convertirán en agente libre restringido y lo pueden renovar por 4 años. Creo que lo lógico es eso, ofrecerle un contrato por la mínima, o tal vez, como tiene un poco de margen, sí que pueden mantener el salario de 3 millones este año, pero pueden ofrecerle un salario de 3 millones que desescale después o algo así. Sea como sea, es un jugador que va a renovar muy barato durante 4 años y creo que puede ser el siguiente jugador de Oklahoma que realmente llega a ser muy interesante. Pasamos ahora a Jalen Williams, que tiene una opción del equipo, como decía antes. Yo la rechazaría y le renovaría ya, porque este año no es el problemático a nivel económico, luego veremos por qué. Está muy cerca del impuesto de lujo, pero no va a ser un problema, creo. Y al final tiene la posibilidad una vez más de renovarlo y subiéndole un poco el salario este año y luego reduciéndolo gradualmente. Creo que Jalen Williams es un jugador competente en la posición de pivot, a veces a la pivot. No es un pivot suplente de altísimo calibre. Obviamente de Isaiah Hartenstein a él hay un salto enorme, pero al mismo tiempo es un jugador útil y creo que pueden ofrecerle un contrato con el salario inicial este año tal vez de 5 millones o 4 millones y medio y luego que vaya reduciéndose y al final se aseguran de hecho es que pueden ofrecerle un contrato de 5 años. Yo no creo que vaya a rechazar 5 años 30 millones o algo en esa línea, es que al final no sé si ganaría mucho más. A lo mejor es más complicado y le tienen que ofrecer 4, pero eso, subir su salario más allá de la mínima, atarlo a largo plazo es una opción para mí muy lógica y creo que es muy viable. Además es agente libre restringido. Luego está Kenrich Williams, que tiene la posibilidad de firmar una extensión. Estamos ya en las extensiones de contrato, ya no hay más opciones ni siquiera. Kenrich Williams es alguien al quien yo no extendería, tiene 2 años de contrato por delante, este y el siguiente. La próxima temporada es una opción del equipo. Y Kenrich Williams sé que es un icono en Oklahoma, un jugador al que quiere muchísimo. No es el momento de darle más dinero y de hecho habrá que mantener la mente abierta a la posibilidad de rechazar esa opción y renovarlo más barato dentro de un año. Porque este año no es un problema, dentro de un año cuando Jalen Williams y Chet Holmgren estén cobrando sus máximos, la cosa empeora, ¿no? O sea que no hay extensión para Kenrich Williams. Y luego está Ousmane Dieng, que puede firmar su extensión de contrato de novato y que yo no firmaría bajo ningún concepto. Es más, creo que Ousmane Dieng es el jugador al que los Thunder tienen que mover. Tienen 15 jugadores en plantilla. Si renuevan a AJ Mitchell y Jalen Williams, y lo van a hacer, tienen la plantilla completa y 2 picks en la primera ronda. Yo creo que Ousmane Dieng, algún equipo en reconstrucción le interesaría. A lo mejor le pueden emparejar con una segunda ronda o 2. Sinceramente, yo antes que hacer eso, lo corto y ya está. Creo que pueden permitirse cortarlo y fuera. Estamos hablando de un jugador que eso, su salario muerto no sería tan problemático. Seguro que además luego alguien lo repesca y con eso se alivian el problema. Simplemente no ha funcionado.
si tienes paciencia tal vez pueda funcionar, pero los Thunder no pueden tener tanta paciencia. Necesitan renovar el ciclo, hay muchos jugadores jóvenes que traerse, muchos jugadores más baratos con los que experimentar. Este no ha funcionado, yo pasaría a página. O sea que lo veréis en la plantilla antes de hablar del draft, pero luego nos olvidamos de él. Vamos a considerar que o lo envían a algún lado si alguien les paga una segunda ronda por él, o si no directamente lo cortan y absorben su contrato, que pueden hacerlo. Y luego los jugadores no potentes, esto es muy sencillo. Shai Gilgeous-Alexander, le pones un supermax sobre la mesa y ya está, obviamente. A Jalen Williams y Chet Holmgren podemos hablar de ellos emparejados. Es cierto que J-Dub ha sido increíble este año y ha sido un mejor jugador que Chet Holmgren. Yo sigo considerando que Chet Holmgren tiene posibilidades de ser un mejor jugador que los dos a largo plazo, pero J-Dub ha sido muy bueno en defensa. Ha tenido sus inconsistencias en playoffs, pero también ha tenido momentos muy buenos, incluyendo un partido de 40 puntos en las finales, ¿no? Pero en ambos casos pueden firmar sus extensiones de contrato de novato. Nada inferior a un máximo es válido. Con Jalen Williams, bajo ningún concepto, estamos hablando de un tío que este año ya entró en el tercer equipo del NBA, pero con Chet Holmgren tampoco. Es uno de los mejores defensores de la NBA, fue el pick 2 del draft. Le tienes que poner un máximo de 5 años sobre la mesa. En ambos casos, si yo fuera Oklahoma, lo que intentaría sería ofrecerle un contrato de 5 años a los dos jugadores sin opción del equipo ni del jugador en el quinto año, y intentaría lo que hizo Cleveland con Evan Mobley el año pasado y Orlando con Franz Wagner. A nadie le salió bien, bueno, a Orlando le salió bien porque Franz Wagner no cualificó para nada. A Cleveland no le salió bien con Evan Mobley, pero yo creo que esto debería convertirse en un estándar, y es que esa designated player extension que hace que un jugador, si entra a un equipo del NBA o gana un MVP o un jugador defensivo del año, salte del 25% al 30% del límite salarial, no te obliga a ese salto 100%. Y lo que firmaron los Caps con Evan Mobley, que a mí me pareció muy inteligente, era que si Evan Mobley entraba en el tercer equipo, su salario subía del 25% al 27,5%. Si entraba en el primero o segundo equipo o ganaba un premio jugador defensivo del año, era un 30% y ya está. Y obviamente Evan Mobley lo reventó porque ganó el premio a jugador defensivo y entró en el segundo equipo. Pero eso es lo que firmó Franz Wagner, es lo que firmó Evan Mobley, y a mí me parece muy coherente. Y si tienen suerte y ninguno de los dos entra en un equipo del NBA, si se pierden suficientes partidos para no cualificar o lo que sea, es un alivio tremendo para Oklahoma. Pero si al menos entran, pero entran en el tercer equipo y no en el segundo, y en vez de un 30% se lleva un 27,5%, son unos cuantos millones de diferencia que van a ser un alivio también para este equipo. Así que en ambos casos, tanto con Jalen Williams como con Chet Holmgren, 5 años de máximo, sin opciones por ningún lado, designated rookie extension, con una cláusula de que en caso de que entren en el tercer equipo se lleve un 27,5%, si entran en el primero o segundo equipo obviamente se llevan un 30%, no hay nada que argumentar ahí, ¿no? Y luego el caso más interesante, porque estos tres son máximos de un modo u otro, es Lu Dort. Lu Dort es un caso muy, muy interesante. Tiene un salario de unos 18 millones de dólares este año, con una opción del equipo el año que viene de otros 18 millones de dólares. Dort es muy bueno, es el mejor defensor de perímetro de este equipo. Bueno, es un argumento con Jalen Williams, pero bueno, es un muy buen defensor. Este año entró en el primer equipo al defense. Ha mejorado muchísimo como triplista, no le pidas mucho más, pero mete sus triples abiertos con volumen además y defiende un nivel altísimo. Tiene 26 años. A Oklahoma le encantaría mantenerlo, pero la situación económica va a empeorar. En el peor de los casos, lo que pueden hacer los Thunder es mantenerlo este año por 18 millones, mantenerlo el año que viene por 18 millones y luego ya se verá. Lo que puede hacer Oklahoma es, aunque duele un poco más al principio, intentar ofrecerle, en vez de una extensión, ofrecerle un aumento salarial un poco antes. Tal vez eso les permita llegar a un término medio. Al final, en el caso de Lu Dort, estamos hablando de un jugador que, voy a poner un momento la calculadora, que es cierto que no lo hice antes, pero 18,1 millones que cobra aproximadamente por 1,4. En una extensión le pueden ofrecer un salario inicial de 25 millones de dólares. Dort, en este caso, tendría que cobrar 18 millones este año, 18 millones el siguiente y luego pasar a cobrar 25 millones con subidas salariales año tras año. Viendo el mercado NBA, Lu Dort se merece 30 millones probablemente. A lo mejor Oklahoma puede encontrar un término medio en el que en vez de ofrecer un salario de 25 millones de dólares con subidas de 8% cada año, le pueden adelantar un año ese salario, eliminar esa opción de 18 millones y hacer que el año que viene ya cobre 25 millones, pero que en vez de firmar un contrato ascendente, firme un contrato plano o incluso descendente. Eso es un poco la línea en la que yo lo veo. Si no encuentran un término medio, si Lu Dort no accede a nada en esa línea, pues lo mantienen 2 años durante 18 millones y luego en agencia libre, si sigue jugando como está jugando ahora, la verdad es que se gana 30 millones fácil o tal vez un poco más. Es un tema complicado, pero eso, yo negociaría con él, con el poder que les da esa opción y la posibilidad de subir el salario ya unos 6-7 millones en un año, a ver si con eso y la garantía que es asegurarse el dinero antes, Lu Dort está de acuerdo, ¿no?
Y dicho esto, la plantilla pasaría a ser esta, como decía antes, equipo completo con 2 picks de primera ronda. Se tendrían entonces a Shai Gilgeous-Alexander, Cason Wallace, Jalen Williams, Lu Dort, Chet Holmgren, Alex Caruso, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Kenrich Williams, Isaiah Hartenstein, Nikola Topic, que a ver qué tal aporta en su primer año jugando en la NBA la próxima temporada. AJ Mitchell renovado, Ousmane Dieng, lo tenéis aquí en la plantilla, pero luego vamos a considerar que se deshacen de él. Dillon Jones y Jalen Williams. Este equipo es, bueno, campeón de la NBA, un equipo muy potente que con suerte habrá renovado a AJ Mitchell, a Jalen Williams, tal vez habrán llegado a un acuerdo con Lu Dort. Dentro de un año les tocará negociar con Cason Wallace y tomar una decisión con Isaiah Hartenstein y esos 28,5 millones. La decisión es dejarlo ir, desgraciadamente. Habrá que ver qué hacen con Kenrich Williams, habrá que ver qué pasa con Caruso, pero bueno, para este año están muy bien y con un equipo que si acierta los márgenes, si suma algún jugador bueno en el draft y mantiene barato durante unos cuantos años, tiene todavía mucho margen de seguir compitiendo. Y vamos ahora a hablar del draft y con esto ya terminamos porque eso, eliminamos Ousmane Dieng, hay un espacio, tienen el pick 15, 24 y 44. Yo lo que creo que tienen que hacer los Thunder es escalar. Y con el pick 15 y el 24 escalas un poco, tampoco mucho, pero creo que a ese rango del 10 al 12 pueden llegar, ya sea la elección 10 de Phoenix, la elección 11 de Portland o la elección 12 de Chicago. Alguno de esos tres equipos accedería a comerse, o sea, a bajar unos puestos hasta el 15 y llevarse un pick extra. Creo que es muy coherente por ambas partes. Y voy a mencionar bastantes nombres en ese rango. El primero, mi favorito, es un jugador que tal vez no cumple, de hecho no cubre totalmente el rol de Isaiah Hartenstein, pero es un jugador para mí muy Thunder. Y ese es Colin Murray-Boyles, un ala pivot de brazos muy largos, muy bueno en defensa, muy inteligente con el balón en las manos, que puede pasar el balón, con un tiro de 3 por desarrollar. Tiene 19 años y ha tirado un 28% en triple. Es cierto que ha habido progreso con respecto a su año anterior en la universidad. Es un tío de 19 años pero que ha estado 2 años en la universidad. Pero este tío es muy bueno al baloncesto, sabe lo que hace, aporta rebote, aporta defensa y básicamente sería para mí aunque no sea de ese tamaño exactamente, el ala pivot junto a Chet Holmgren, ¿no? Y teniendo en cuenta que Chet además tira triples, es más viable. Es cierto que a Oklahoma le gusta que todos sus jugadores sean capaces de tirar, pero Hartenstein no es un triplista. Y un rol diferente creo que Colin Murray-Boyles puede hacer a Hartenstein más prescindible, siendo un jugador además muy barato y que creo que va a estar disponible en ese pick 10-11. A mí me encantaría Murray-Boyles. En caso de que no esté disponible, mi siguiente opción sería Thomas Sorber, más un pivot puro, un relevo de Hartenstein 100%, pero un jugador muy bueno en defensa y muy hábil también con el balón. Luego un jugador bastante Thunder, aunque un poco raro, es Derrick Queen. No me gusta mucho a nivel defensivo. A nivel ofensivo encaja muchísimo con Oklahoma. Sería un pick un poco raro, pero no me sorprendería que se plantearan algo así. Otra opción es ir a por potencial puro, si no está ninguno de los nombres anteriores. En Joan Beringer, un pivot súper atlético con un techo defensivo altísimo, pero que está muy verde, que el año que viene no aportaría nada, que con suerte dentro de 2 puede aportar algo cuando ya no esté Hartenstein. Es una opción interesante. O si no, me gusta menos que Colin Murray-Boyles o alguno de los nombres que he mencionado hasta ahora, pero Rasheed Fleming como un ala pivot puro 3&D. No me encaja mucho con Oklahoma el tema de que es un jugador que no hace nada con el balón en las manos y a Oklahoma le gusta muchísimo eso, pero es un tío enorme que les da tamaño y rebote en esa posición de ala pivot, que mete sus tiros y alguien que sería muy interesante y productivo desde el día 1 probablemente. Esos son los nombres, he mencionado unos cuantos. Vamos a considerar que consiga Murray-Boyles, que hay muchos destinos donde no me encaja. En Oklahoma me gusta mucho y creo que sería un gran jugador. Y el equipo quedaría así: eliminamos a Ousmane Dieng de la ecuación, ponemos a Colin Murray-Boyles y tendríamos una plantilla compuesta por SGA, Cason Wallace, Jalen Williams, Lu Dort, Chet Holmgren, Alex Caruso, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Kenrich Williams, Hartenstein, Nikola Topic, AJ Mitchell, Dillon Jones y Colin Murray-Boyles, con Jalen Williams también bien renovado. Y de este modo el equipo sería muy potente este año y dentro de un año a nivel salarial tendrían que perder a Hartenstein. Habría que ver el tema del Lu Dort o Alex Caruso y eso es un poco el tema, ¿no? En función de lo que cobren Jalen Williams y Chet Holmgren, cuánto de impuesto de lujo estén dispuestos a pagar. Habrá que ver si aparte de Hartenstein pierden a un jugador más de esos grandísimos defensores o cómo lo hacen. Pero bueno, sea como sea, las cosas pintan muy bien en Oklahoma, que además es un equipo que sigue teniendo muchos picks y posibilidades a largo plazo. Y nada, ya está, con esto hemos acabado con mis planes para los OKC Thunder de cara a esta agencia libre y a este draft, a ver qué tal lo hacen. Y por supuesto quería hacerle una mención a todos esos miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Y vamos a responder una pregunta y acabamos. Y la pregunta que voy a responder hoy es sobre los Blazers, porque es cierto que veo a mucha gente teniendo dudas, ¿no?, de cara del intercambio de los Blazers, y estoy de acuerdo con muchas de esas dudas. En este caso, Antonio Díaz dice: no termino de entender el traspaso por parte de Portland, hablando del traspaso de Holiday por Anthony Simons.
Holiday tiene sentido para algún equipo que esté queriendo competir, Sacramento, Dallas o similar, y los Blazers no están en ese punto. Además tapa a sus jóvenes guards, a los que tienen que dar el mando aunque pierden partidos. Para Boston está bien, rebajan salarios, traen un buen jugador y que termina contrato, con lo que ya se verá qué hacen con él y te ayuda a sobrellevar la baja de Tatum. Sobre la idea de Portland consiguiendo a Jrue Holiday. Yo no digo que es lo que yo hubiera hecho, de hecho no es lo que yo hubiera hecho, yo creo que Portland está siendo demasiado agresivo. Pero el año pasado los Blazers ya fueron agresivos e intentaron no ser un equipo de lotería y competir por playoffs. Les salió bien porque rindieron a buen nivel y se quedaron en tierra de nadie con ese pick 11, pero los Blazers está claro que el año que viene quieren ser un equipo de play-in. Y yo no creo que tengan el talento de la plantilla para dar el salto e intentar competir y aspirar a ganar un anillo dentro de 3 años. Creo que se están acelerando, es cierto, pero entiendo que ellos están cómodos con su plantilla y es a lo que aspiran. Y si lo que quieren es ser mejores el año que viene, Jrue Holiday los hace mejores y les da esa experiencia veterana. No creo que Holiday tampoco solape mucho a Scoot y Shadon Sharpe porque puede jugar con ambos en momentos alternos. Y es un jugador que es capaz de operar con y sin balón y que nunca ha sido alguien que realmente necesita amasar balón, por lo que creo que le va a dar tiempo de desarrollo sobre esos jugadores, más que en Anfernee Simons probablemente. O sea que no me preocupa el fit, me preocupa más el tema económico y que tal vez hayan acelerado el proceso más de lo necesario, pero era evidente que Portland lo iba a intentar, es lo que quieren hacer. Me parece respetable, tal vez dentro de 4 años se arrepientan, pero bueno, eso ya se verá. 4 años o 2, pero bueno. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.